Pues es para nosotros este día un gran placer poder contar en las instalaciones del ISAF con la visita de la Fiscal General del Estado, la cual le agradezco, Claudia, tu presencia aquí en las instalaciones del ISAF. Como todos nosotros sabemos, y quien no lo sabe, pues se va a enterar, ¿no? La Fiscal General ha sido una mujer que se ha distinguido por su lucha, por su presencia permanente en el aspecto relacionado en la defensa de los derechos de las mujeres. Para nadie es un secreto que no se necesita estar apareciendo todos los días en los periódicos para hacer un trabajo firme, permanente, conciso. ¿Sí? Yo tenía un amigo arquitecto evaluador que siempre me recordaba, Moya, en el silencio las cosas, en el silencio, no necesitas andar haciendo aspavientos para que lo que haces se reconozca. Y ese reconocimiento a la Fiscal General creo yo que proviene de propios y extraños, aunque en periodos de procesos electorales pues no hay que asustarse por nada, ¿no? Lo que se diga o lo que se señale. Por ese motivo para mí es muy significativo tu presencia aquí y te agradecemos profundamente esta acción. Por motivo de la pandemia, pues el resto del personal sigue por vía Zoom esta presentación que nos hace el favor de realizar. Y contamos también con la presencia de Blanca Saldaña, una amiga nuestra de muchos años, ¿no? Blanquita es la titular del Instituto de la Mujer del Estado, y cuando yo la invité para venir a estas reuniones, ella tenía agenda llena el lunes, agenda llena el martes, y me dijo el miércoles sí te acompaño. Y aquí nos cumplió su promesa, y pues como yo les decía el lunes cuando platicamos, no se puede explicar el resultado de esta institución sin la participación de las mujeres. Por ese motivo, pues me da doblemente orgullo volverlas a felicitar y dejarle el micrófono en sus manos. Claudia, bienvenida. Gracias. Al contrario, también muy agradecida por esta invitación y esta oportunidad de platicar en relación al tema que a todas y a todos nos ocupa, ¿no? En relación al tema de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Así que muchas gracias. Y bueno, inicio con la presentación sobre la prevención a la violencia de género y algunos aspectos jurídicos al respecto. Bueno, primeramente quiero empezar con algunos mitos que seguramente muchas de ustedes han escuchado al respecto. Y señalan, por ejemplo, los casos de violencia familiar son escasos, no representan un problema tan grave. Es un asunto privado donde nadie debe de intervenir. Esas frases así comunes como señalaban, la ropa sucia se lava en casa, y eso pues ya quedó atrás. Muchas quizás de nuestras madres, abuelas, no tuvieron la oportunidad de acudir ante una instancia de procuración de justicia a plantear la situación que estaban viviendo. Pero no es porque no existía la problemática de violencia contra las mujeres, es porque no había los espacios ni la posibilidad jurídica de ir a denunciarla. Y además porque se pensaba que cuando la problemática se da entre dos o en un matrimonio o en una familia, nadie más se debe enterar de ello. Sin embargo, la violencia fue creciendo y fue trascendiendo y fue pasando de esas cuatro paredes de un domicilio o una casa. La mujer provoca a su pareja, y esa es la creencia también de muchas mujeres que de generación en generación se fue transmitiendo que la mujer debe ser sumisa o soportar o tolerar o de alguna manera sobrevivir a situaciones cotidianas, aun cuando esa violencia va creciendo, y van buscando las formas de cómo resolver la situación dentro de casa. Sin embargo, cada vez la característica es que es cíclica
y que va incrementando, va aumentando los indicadores de violencia. El consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas. Muchas veces nos hemos encontrado en las querellas, en las denuncias que se presentan, que señalan que como una parte de justificar a quien agrede, que es una buena persona, pero que cuando toma alcohol es cuando se detona una situación de violencia. Entonces, no es una causa el alcohol, pero sí es un factor que facilita la situación que ya existe dentro de la familia, de una problemática de violencia. A algunas mujeres les gusta que las maltraten, de lo contrario no se quedarían. En ocasiones se llega a prejuzgar, a decir si tenemos alguna amiga, algún familiar, y le decimos, ¿por qué te quedas si te está golpeando, si te está maltratando? Entonces es un no entender y finalmente se les culpabiliza a las mujeres por el hecho de no tomar una decisión, cuando ello es muy difícil, o sea, tomar una decisión de reconocer primero que con quien generaste un ideal de familia, construiste un ideal de matrimonio, resulta que no está haciendo eso. Entonces es difícil reconocer que con esa persona con la que te uniste, pues finalmente se está convirtiendo en el agresor, y tomar decisiones es difícil. A veces hay mujeres a las que pueden tomar una decisión muy rápidamente, quizás un primer golpe, pero hay mujeres a las que les puede llevar toda una vida tomar una decisión. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una esperanza de que aquella situación cambie, que aquella situación se modifique. Entonces, van sobrellevando situaciones y no tenemos por qué prejuzgar si a una persona, a una mujer, digamos, le toma muy poco tiempo tomar una determinación y por qué muchas más necesitan un proceso. Y no es que les guste la violencia, no es, o sea, eso es algo muy erróneo, que incluso dentro de la misma familia se llegan a desesperar porque no toma rápidamente una decisión y se aíslan diciendo, bueno, pues ya, ni modo, que Dios la bendiga, allá ella. Por más que se le ha dicho, por más que se trata de visibilizar la situación, sigue inmersa en esa situación de violencia. Entonces yo creo que le gustan los golpes. No es que le gusten los golpes, es que es difícil, primero, reconocer que se está viviendo violencia. Dos, poder superar esa esperanza de que aquello cambie, de que se modifique. Y tres, tomar una determinación de que se va a continuar una vida al lado del agresor. ¿Por qué? Pues porque piensan en muchas situaciones, piensan en los hijos, piensan en que quizás no puedan salir adelante, piensan en muchas cuestiones sociales. Recordemos que esto se da en cualquier estrato social. Entonces, todo ello tiene un peso para poder en un momento dado tomar una determinación o una decisión. Sin embargo, hay que valorar muy bien los indicadores de esa violencia que se está presentando. Porque lo que más tenemos que observar son los indicadores potenciales que pueden llevar a que esa violencia se convierta en una violencia extrema, como un caso de feminicidio. Y entonces tenemos que tener, digamos, esos indicadores muy claros para poder reconocer que pudiéramos estar en una situación de riesgo, y entonces sí, tenemos que solicitar ayuda para esa toma de decisiones, ya sea con un acompañamiento terapéutico, psicólogas, asesoras jurídicas, pero sí hay que acercarse a tocar puertas a las distintas dependencias en las que nos corresponde por ley atender este tipo de situaciones, para evitar, una, que la violencia se siga presentando, que siga creciendo o que se convierta en un delito mayor. La legitimación del Estado para intervenir y punir en la violencia familiar fue derivada de que anteriormente lo teníamos como algo administrativo, no estaba como un tipo penal. ¿Por qué? Por lo que le comentaba anteriormente. Se consideraba que eso se tenía que arreglar por las vías familiares, por las vías administrativas, pero no por la vía penal. Sin embargo, esto fue cobrando más relevancia conforme fueron pasando los años, pero además, conforme fue transformándose, como fue cambiando nuestra propia sociedad, tanto
en el ámbito de derechos hacia las mujeres a nivel internacional y nacional, como con la presencia de factores que fueron acrecentando la violencia, como por ejemplo la utilización de drogas tan nocivas como el cristal, en lo cual nos genera una nueva realidad en muchos domicilios, en muchas viviendas, en las cuales la ingesta de drogas tan fuertes como el cristal, ahora que hemos visto también en otros países y aquí como una droga de paso, que esperemos que no logre quedarse también o ser utilizada, es el fentanilo. Pues todos esos factores que son reales, por supuesto que están afectando a la célula familiar. Y bueno, tuvo que entrar también el derecho penal a punir este tipo de conductas, porque todavía ahorita, en el 2021, me encuentro voces que dicen que esos delitos no deberían de existir. Una, que no deberían existir en el Código Penal, ni en la violencia familiar, ni el delito de feminicidio, cuando realmente creo que es totalmente erróneo. Pues. Ya fue rebasado, digamos, las otras materias para atender esta problemática de violencia. Así es como tenemos en ordenamientos internacionales y nacionales la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Belén do Pará, el caso del campo algodonero, la Constitución Política, por supuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos estos han sido avances legislativos y a nivel internacional. Los ordenamientos que nosotros tenemos pues parten de la pirámide que tenemos a la Constitución, al mismo nivel que tenemos los tratados internacionales, la ley de prevención, reglamentos, la ley de atención a víctimas en el estado de Sonora. Esta viene siendo la legislación estatal. Y todo esto son avances normativos. Sin embargo, necesitamos ir a la par para hacer efectivos los derechos. Hay que conocerlos. Y bueno, el tema aquí es la prevención. ¿Cómo prevenimos? Pues primero, para prevenir hay que conocer cuáles son nuestros derechos y cómo los vamos a hacer efectivos. La violencia contra las mujeres es una de las más frecuentes violaciones a los derechos humanos. Representa uno de los problemas sociales más graves que padecen millones de mujeres en todo el mundo y está vinculado a la relación desigual entre los hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política. La violencia en contra de las mujeres se presenta en todos los estratos sociales y tiene diferentes formas de expresión en todas las culturas. Es además un fenómeno aprendido en nuestro mundo social. En todo el mundo existe violencia familiar, en todo el mundo existe la violencia contra las mujeres. De ahí que los movimientos que se han venido gestando por mujeres los podemos ver en todos los países. Y cada vez son más. Son más, ¿por qué? Porque somos más del 50% de la población, las mujeres. Y por supuesto que estamos refrendando que no solo las obligaciones dentro de casa o en la familia, sino también los derechos nos corresponden a todas. Y entonces esos ejercicios son manifestaciones de ¿qué? Pues de que vamos por la igualdad y el respeto para todas. Comprender y entender la violencia que se ejerce en las mujeres en contra de las mujeres es fundamental para detener el incremento del número de casos, así como para crear métodos preventivos para la población que garanticen la seguridad a sus vidas y un desarrollo pleno. La violencia de género es cualquier acto que involucra fuerza o coerción con la intención de perpetuar o promover relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. En México, las mujeres organizadas y las de los movimientos populares desde la década de los 60 venían luchando porque el derecho a una vida sin violencia sea una realidad. Y hoy todas las mexicanas y también todos los sonorenses ya contamos con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Digamos que tenemos
algunas leyes, convenciones que son, ¿qué les puedo decir? Completamente indispensable que las mujeres las conozcamos. Y no son muy extensas. Sin embargo, de ahí emanan todos los demás, las demás legislaciones normativas a nivel nacional y estatal y municipal. Entonces, digamos que son las leyes madres que tenemos que conocer todas las mujeres para poder hacer efectivos estos derechos. La incorporación del tema de violencia de género en la agenda pública inició con la promulgación de diversas disposiciones jurídicas, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todas estas legislaciones, si no existiera un problema en el que estadísticamente perjudique más a las mujeres, no existieran. Sin embargo, si se están estableciendo toda esta normatividad específicamente para dar mayor protección a las mujeres, es porque se advirtió, porque se visibilizó que efectivamente hay un problema en el que mayormente pues sí afecta a las mujeres. Y cuando decimos a las mujeres, pues finalmente también afecta a los hijos, a las niñas y niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están interiorizando una situación que está pasando en casa y seguramente puede ser que el día de mañana la repliquen y entonces esto es como si vamos aprendiendo una determinada cultura y entonces la replicamos con nuestras nuevas generaciones. Y lo que requerimos entonces es reaprender, modificar la cultura en la que fuimos educadas y educados para que sea de mayor respeto e igualdad. No se trata de que después digan, no, es que las mujeres quieren estar por encima y por arriba de los hombres. No, no es así. No es así. Esos para mí son argumentos para pretender nulificar el trabajo que se ha venido haciendo y los avances en pro de las mujeres y de sus derechos. Eso es no entenderle o no quererle entender. Realmente lo que se pretende es que tanto el hombre como la mujer somos iguales, somos personas, simplemente con diferente sexo, pero somos personas y por lo tanto merecemos los mismos derechos y el mismo respeto. Estas son los tratados, la convención que les digo que es como nuestra ley madre, la cual las mujeres, pues sobre todo las mujeres, tenemos que conocerlas. Y es la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, que es más común conocida como la Belén do Pará. Responde a la obligación de incluir en la legislación interna las normas que sean necesarias para consolidar el respeto a los derechos humanos, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y transversalizar la perspectiva de género. La preocupación por el ejercicio pleno de los derechos humanos ha cobrado fuerza y visibilidad con movimientos que toman como estandartes instrumentos jurídicos internacionales que se pronuncian en contra de la discriminación y a favor de la igualdad de género. No obstante que esos aspectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya los establecía con fecha 9 de junio del año 2011, los fortalece con la reforma al artículo 1 constitucional. Y es así como todas estas convenciones internacionales a nivel de tratados pues ha venido realizándose algunas adecuaciones para que quede muy claro, tanto en el artículo 1 como en el 4 constitucional, que todos somos derechos, todos somos iguales, que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos, que queda prohibida la discriminación, y en el 4, que la mujer y el hombre somos iguales ante la ley. Tenemos igual ordenamientos internacionales. Y bueno, no se trata aquí de
de una clase de Derecho, pero para mí era importante iniciar con esto, porque de ahí emana, digamos, todo lo que actualmente vemos plasmados en las leyes nacionales, estatales y municipales, y también programas que se han establecido en ese sentido. Actualmente, todas las dependencias para, por ejemplo, acceder a recursos, tenemos que justificar realizando programas que estén acordes con esta normativa internacional. El objetivo de la CEDAW es reconocer la igualdad, garantizar esa igualdad en ámbitos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y reconocer que la discriminación afecta la dignidad humana de las mujeres. El concepto de discriminación es toda distinción, y actualmente ya es delito en el Código Penal del Estado de Sonora. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Y quizás muchas de ustedes recordarán que, por ejemplo, el hecho de estar o haber salido embarazada te podía evitar la contratación en un momento dado si tú aspirabas a un cargo o a ser servidora pública o a un puesto en cualquier lugar. Y se consideraba un impedimento y pues ya, pues está embarazada, ya no la contratamos. O bien, muchas mujeres no eran contratadas porque veían como algo que iba a menoscabar, digamos, en una empresa, el hecho de pensar que por ser mujer se iba a embarazar y eso implicaba, pues, obviamente, que se iba a ausentar del trabajo. Entonces lo veían como, no, mejor mujeres no. ¿Por qué? Pues porque se van a embarazar, al rato van a andar cuidando a los niños y no se van a venir a presentar a trabajar y entonces eso por supuesto que es discriminación. Sí. También se daba mucho el caso que las despedían cuando salían embarazadas, ¿no? Exacto. Entonces, ahora ya hay jurisprudencia al respecto que dice que en esa situación, si una mujer es despedida estando embarazada, se va a presumir ahora que la razón del despido fue esa. Entonces, ya el patrón tendrá que acreditar ante la Junta o la autoridad laboral competente que se actualizó, de hecho, una causal distinta y que por eso se dio el despido, ¿no? Pero a partir de ahora se presume que se daban tantos casos que ya se tuvo que emitir jurisprudencia al respecto, porque iban, demandaban y tomaban cualquier otra causal para la razón del despido y no se valoraba eso. Esto ya fue a partir del control difuso, la convencionalidad, a partir de entonces, y es aplicable tanto en materia federal como en el fuero común ahora. Así es, así es. Y eso es precisamente cuando se ve haciéndose efectivo el derecho, cuando va bajando, digamos, todas estas convenciones que se firmaron, que se ratificaron por México, que vemos en legislaciones nacionales, estatales, entonces ya lo vemos plasmado o efectivo en el día a día. Quisiera estudiar, quisiera trabajar, pero resulta que en la sociedad no era bien visto que las mujeres fueran a trabajar, mucho menos que tuvieran acceso a la educación. No era bien visto, era reprobado. Igual que era reprobado el hombre que no hacía dinero, el hombre que no proveía, el hombre que era un incumplido, era un fracasado porque no logró el éxito, hablando en términos económicos incluso. ¿Y ustedes creen que no generó frustración en muchos hombres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque consideraron que fallaron. ¿Y a quién le fallaron? A una sociedad que estableció esos roles de acuerdo al sexo. Y entonces empezó a generar muchos conflictos. Porque si había una mujer que podía salir adelante, que tenía capacidad, que quería sobresalir, que quería desarrollarse profesionalmente,
pues quizás con la pareja pudo haber tenido conflictos, porque decía, no, eso me corresponde a mí. A mí me corresponde ser el jefe de la casa, a mí me corresponde ser el proveedor. Y entonces me empiezo a sentir mal porque no estoy cumpliendo con ese rol. Pero ¿quién te lo asignó? ¿Quién te dijo que tú tenías esa obligación? Nuestra sociedad. Y entonces es como que muchas mujeres y hombres pues nos han venido poniendo una blusa, una camisa, un vestido que no nos queda y nos sentimos mal, pero seguimos con ella. ¿Por qué? Porque las estructuras, las distintas estructuras perpetúan de alguna manera que eso sea así. ¿Qué estructuras? Medios de comunicación, muchas estructuras que van de alguna manera, la propia iglesia, que de alguna manera otorgan ciertos roles, ciertas formas, la educación, todo eso va de alguna manera perpetuando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Somos la sociedad, y entonces la sociedad tiene que decir, hay que cambiar estas creencias erróneas, hay que cambiarlo, porque la realidad nos está mostrando y todas queremos desarrollarnos, ser felices, y obviamente que para eso pues necesito ser libre de poder vestirme como yo quiera, de poder ir a votar, porque acuérdense que antes no había esos derechos, de poder ejercer mi libertad. Y creo que de esa manera podemos tener finalmente, que esto es un proceso, es un proceso, y como todo proceso cultural va a tener sus jalones, sus situaciones, sus costos, digamos, sus costos. Pero finalmente a donde tenemos que transitar es a familias en las cuales el hombre y la mujer ambos se respeten, ambos se vean como iguales y obviamente tengamos más libertades de decidir, de pensar, de elegir y de ponernos de acuerdo. Bien. Son otras de las recomendaciones que, bueno, hay algunas que se van dando cumplimiento, digamos, en el tiempo. Periódicamente se va abonando a todo esto. Asegurar recursos oportunos y efectivos, adoptar una estrategia que elimine los estereotipos de género, alentar a los medios de comunicación a promover imágenes positivas de las mujeres. No sé si algunas de ustedes vieron, por ejemplo, a la Tecate, cómo realizó ya algunos imágenes, videos muy diferentes a los de antes, muy diferentes. Entonces, poco a poco es como se va cambiando la cultura, poco a poco. ¿Quiénes podemos hacer que esa cultura se cambie más rápido? Todas y todos nosotros, en nuestro día a día, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, de ver información que sea violenta hacia la mujer y rechazar ese tipo de información que nos llega a nuestros WhatsApp, no festejarla, no reírnos, sino saber lo que conlleva esa cosa que pudiera parecer tan insignificante, tan que no es mala, sino que te hace un rato, a lo mejor te da la risa o algo en el día, te lo alegra, pero resulta que eso está dentro de un contexto que significaría preservar la misma situación de creencias erróneas y de violencia. Y entonces, si yo soy consciente de esa situación, ya no lo celebro. Ya no lo celebro porque yo no quiero abonar, sino al contrario, quiero que nuestra cultura vaya cambiando y mejorando hacia un respeto hacia las mujeres. Entonces, por lo tanto, si me llega un meme donde de alguna manera denosta a la mujer, al cuerpo femenino o cualquier situación, no la voy a festejar, ni la voy a replicar, compartir, ni mucho menos, porque quiero que nuestro país vaya creciendo y mejorando en estos aspectos de una cultura de respeto. Asegurar que el feminicidio esté tipificado en todos los estados de conformidad con la ley general de acceso, simplificar y armonizar los procedimientos de alerta AMBER y protocolo ALBA, que créanme que en Sonora hemos avanzado muchísimo. Es uno de los estados en los que más avance tiene respecto a la normativa internacional y armonización, y de veras que aquí reconozco el trabajo que en esta materia ha venido realizando la maestra Blanca Saldaña, una gran aliada, pero de verdad
un cuchillito para dar cumplimiento a todas estas recomendaciones y que hemos ido avanzando extraordinariamente. Capacitar al personal médico en la NOM 046, que me imagino muchas de ustedes conocen. La NOM 46 se establece, es para todo empleado de la salud, médicos de la salud, en los cuales cuando conocen un caso de violencia contra la mujer, tienen que aplicar este protocolo, esta norma. Y en caso de delitos sexuales, pues también hay un protocolo en el cual se da una pastilla de emergencia. En caso de una víctima, por ejemplo, de violación, se aplica una profilaxis para evitar la transmisión de alguna enfermedad venérea, por ejemplo, alguna enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, esta es la Belén do Pará. El objetivo de esta convención, conocida como Belén do Pará, reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal y afirma que la violencia contra la mujer limita el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Yo recuerdo ahorita que me decían que una de esas, hay estructuras que perpetúan la violencia contra las mujeres, y una de esas estructuras decía que cuando se viene el problema, digamos, porque así lo llaman como problema, es cuando se inventó la lavadora. Yo me quedé de acuerdo, ¿cómo que cuando se inventó la lavadora? O sea, todo se salió de control en nuestra sociedad cuando se inventó la lavadora. Yo, a ver, ¿cómo está eso? Dije yo, ¿no? Fíjense nomás para que vean la... Sí, es que antes se calculaba que el promedio que duraban las mujeres lavando pañales y toda la ropa eran 7 horas. A raíz de que se inventa la lavadora, les queda demasiado tiempo libre. Entonces, y como esos algunos inventos, la pastilla de emergencia y otro tipo de situaciones, pues han sido, pues digo, categóricamente rechazados hasta la fecha. Qué bueno que todavía tenemos lavadora, ¿no? Y secadora ahora. Bien, ¿qué es la violencia? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Esto es lo que nos dice la Belén do Pará. Violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, de acuerdo a la Ley General de Acceso. Concepto de género, y ahorita lo comentaba. Luego se dice violencia de género como si fuera lo mismo que violencia por sexo, como la diferencia sexo. Entonces hay que hacer una diferencia, y ustedes miren, lo van a saber bien sencillito, porque para esto hay toda una teoría y muchos libros que leer para entender qué es esta perspectiva de género. Sexo. La diferencia por sexo es hombre-mujer, y la diferencian los genitales masculinos, gracias, muy amable, masculinos y femeninos. Es algo natural, así nacemos, es una diferencia fisiológica y jamás cambia. O sea, no va a cambiar, apenas que obviamente se hagan una cirugía, ¿no? O una situación de ese tipo. Pero así nacemos. En cambio, género es masculino y femenino. Esos son los géneros. Femenino, masculino. Y obviamente la diferencia es esto que nos generó la sociedad y que en su momento fue válido para esa sociedad. En su momento fue válido, pero ¿qué significa? Que es algo sociocultural, se aprende, se va heredando de generación en generación. Alguien a nosotros nos enseñó que la mujer era la que cocinaba. Alguien nos enseñó a nosotras que era la que le tocaba las tareas domésticas. Alguien nos enseñó. Y seguramente si nuestra madre o abuela nos enseñó, las generaciones de atrás también le enseñaron a ellas. También les enseñaron. No podemos culpar a nuestras madres, a nuestras abuelas, de que ellas sean así,
o que nos educaron de esa manera, porque vivimos en una sociedad en la que así se fijaron las normas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ser conscientes y no en automático seguir haciendo todo, sino hacer partícipe al varón, al hombre, de que también no le pasa nada si hace desayuno, comida y cena, ¿sí? Sino que hay que compartir esas obligaciones también dentro de casa. Y la buena noticia es que eso se puede modificar. La violencia de género, como deviene de roles que alguien en algún momento, una sociedad consideró que eran válidos, pues quiere decir que los podemos modificar. El concepto de violencia de género. Todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en el ámbito, en la vía pública o en la vida privada. Digamos que violencia de género es mucho más amplio que hablar de violencia contra la mujer, ¿sí? A ver si me explico. Porque en violencia de género incluye a todas y a todos. A todas y a todos incluye. Lo que pasa es que si nos vamos estadísticamente, pues es más la mujer la que sufre de violencia que el hombre. Pero si hablamos de roles, pues seguramente en el ejemplo que les puse, hay hombres que también han sufrido por esa situación de que se les impone que cumpla con una situación de un rol que él no eligió. Simplemente, por ejemplo, pues no es factible que aquí en esta sociedad llegue y entren compañeros hombres vestidos con falda. ¿Por qué? Porque seguramente la sociedad lo va a rechazar, a lo mejor se va a burlar. Si vienen con faldas, si el día de mañana todos los hombres los viéramos con faldas, vamos a decir, ¿qué les pasó? Sin embargo, a lo mejor en otra sociedad, como Escocia o no sé, otra sociedad, es de lo más normal verlos con falda. Es de lo más común verlos con falda. Y allá no se cuestiona que si viene con falda. Se ve como algo natural y normal. Para que vean lo que tiene que ver, lo que nos han introyectado en nuestra cultura. ¿Me explico? Eso es lo que nos han introyectado. No podemos ver a alguien que tenga finos modales, porque, ay, a lo mejor, ¿sí? Ya lo empezamos a etiquetar. Todas esas son las situaciones de roles de género. Son lo que nos está enseñando una sociedad no incluyente, al contrario. Y créanme que cuando tenemos en una institución, en una empresa, que vemos los talentos, más que esas cosas, híjole, creo yo que se genera una situación extraordinaria de trabajo, porque no estamos etiquetando, no estamos observando cómo se comporta, cómo es, cómo viene vestido, no, estamos observando los talentos que tienen y que pueden aportar a una institución. Y ahí se genera otro ambiente. A eso tenemos que tender. De hecho, las grandes empresas así lo hacen. Se van por los talentos, no por si está embarazada, por si se va a incapacitar, no, se van por las habilidades. Y por eso es que muchas empresas logran unos éxitos importantes. Entonces, en el servicio público creo que también tenemos que ir haciendo este tipo de cambios, ¿no? Los tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras formas, como la política y la obstétrica, que son las últimas que se incluyeron como tipos de violencia en nuestra ley. Tenemos la ley de prevención y atención de la violencia familiar para nuestro estado también, que va prácticamente armonizada. Me voy a ir un poco rápido en estas porque creo que son las más muy conocidas, que son los tipos de violencia: el maltrato físico, el maltrato verbal y el maltrato psicológico
que de hecho en Sonora, en las encuestas que se realizan sobre cuál es el mayor tipo de violencia que se presenta en Sonora, es el psicológico. O sea, las denuncias que se llegan a presentar, muchas de ellas hablan del aspecto psicológico. Y en ocasiones también, pues vienen dos, de hecho es muy común encontrar dos o más tipos de violencia en una narrativa que va y hace una víctima, ¿no?, de este tipo de situaciones. Se puede detectar violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial. Y actualmente nosotros lo que estamos haciendo es detectar también desde la primer narrativa que pudiera advertirse una violencia de alto riesgo. Se aplica un tamizaje en el cual con unas preguntas que está haciendo la persona al tomar esa narrativa va advirtiendo que esa violencia de la cual estamos teniendo conocimiento se puede convertir en un delito mayor. Y esa es una estrategia para poder disminuir los casos de feminicidio. Maltrato sexual, daño patrimonial. ¿Quiénes son los generadores de violencia? Pues se establece la ley: cónyuges, parientes consanguíneos, parientes civiles, concubinos, toda persona que tenga bajo la tutela, cuidado, custodia o protección, aunque no exista un parentesco, y cualquier miembro de la familia. Bueno, aquí tenemos algo sobre que le corresponde también a las autoridades municipales. Y la modalidad de la violencia pues se presenta en todas partes, en el ámbito familiar, violencia laboral, docente, comunitaria, institucional, violencia política y violencia feminicida. Y bueno, aquí está lo que es el delito de violencia familiar: todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir, como de manera física, verbal, psicoemocional, sexual o patrimonialmente, a cualquier miembro de la familia y que pueda causar un maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, en los términos de la ley. Esto es lo que establece nuestro código. Y aquí les doy una primicia que en nuestro Código Penal se establecía la posibilidad de que en los casos de violencia familiar se pudiera otorgar el perdón legal o el desinterés. Y entonces, pues obviamente ya se sujetaba a un año al posible agresor, a un periodo de tiempo en el que se abstuviera de cometer esa conducta delictiva, a cumplir con las obligaciones alimenticias, a tratarse de alguna manera psicológicamente. Todo esto pues cambió el día de ayer. El día de ayer el Pleno del Congreso aprobó que en los casos de violencia familiar el delito es oficioso. Ya no hay que va a ser de querella, ya no hay que opere el perdón, que opere el desinterés, se acabó. Ayer se aprobó y ahorita pues les doy la primicia. Es delito de oficio a partir de ya. Entonces, pues, hay que... aguas. Bien. Me imagino que muchas de ustedes conocen este círculo, el círculo de la violencia, porque este círculo, Leonor Walker hace una investigación, un análisis en mujeres que estaban en una situación de albergue. Estaban ahí porque habían precisamente huido de una situación de violencia. En las entrevistas que ella realiza, llega a la conclusión de que la violencia es como un círculo, porque ella estableció etapas, varias etapas. Ella señalaba que había una etapa de acumulación de tensión. Una acumulación de tensión que se va dando en el día a día, en las dinámicas cotidianas, y que empiezan a haber fricciones pequeñas, roces, que van de alguna manera incomodando: no salgas, no vayas, porque te pones esto, molestias en el día a día, en la llevada a los niños, en recogerlos, en la comida, fricciones, se empiezan a generar fricciones.
Y es ahí una especie de acumulación de tensión. Se empieza a acumular todos esos detalles cotidianos que se empiezan a presentar. Y llegan en un momento dado ya a una etapa violenta. Ahí es donde ya se suelta la bofetada, el golpe, el sugestión en el cuello, algún acto ya violento que puede manifestarse de manera física, que se puede manifestar ya con una agresión mayor a el hecho de estar observando a lo mejor situaciones psicológicas o situaciones verbales, ¿sí? Ya se llega a una etapa violenta. Y posteriormente hay una reconciliación o luna de miel, que se le llama cuando después del hecho, después del acto, se pide perdón. Discúlpame, ya no vuelve a pasar, no sé qué me ocurrió, pero también va acompañado de un si tú no hubieras, muchas veces. Si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera reaccionado así. Si tú no me hubieras provocado, yo no hubiera hecho esto. Entonces es una especie de juego perverso en el cual hacen sentir o depositan culpa en quien está recibiendo esa violencia. De tal manera que se encuentran en ese círculo en el cual empiezan a girar y empieza a ser más difícil tomar una decisión, porque se llega a sentirse parte o culpable de eso que está ocurriendo en casa. Quien genera esa violencia también genera habilidades de manipulación, y es cuando empieza a hacer sentir culpable, pero al mismo tiempo jugar la parte de te pido perdón, ya no vuelve a ocurrir, de seducción, ¿sí? De temor de que le pongan una denuncia, y entonces la víctima muchas veces cree que en esos momentos tiene el sartén por el mango, digamos. O sea, ahora sí, ya como ya lo hiciste o ya crees que te voy a poner una denuncia, ahora sí vienes a pedirme, a rogarme, a decirme que te dé otra oportunidad. Pero si esto vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, este tipo de dinámicas con características de que la violencia va acrecentándose, ¿sí? Va siendo cíclica, y cada vez este se hace más corta, la etapa violenta más rápida, se da más rápido el estallido violento, cada vez con mayor intensidad, y esta etapa de reconciliación también se va haciendo cada vez más corta. Porque el agresor también va midiendo que su víctima no toma decisiones, que a lo mejor se paraliza, que a lo mejor requiere de, no sé, o siempre lo va a perdonar. Y es momento cuando tenemos que acudir y pedir una asesoría, pedir un apoyo, para efecto de decir, estoy viviendo esto, me está pasando esto y necesito asesoría, necesito de una terapia, necesito comprender más esta situación para tomar decisiones. Como servidoras públicas no les podemos decir a una víctima, toma esta decisión, sino que la podemos orientar, decir, tienes todo este abanico de posibilidades en todas estas dependencias, en todas estas instituciones, y estamos para servirte. Eso es lo que le podemos decir, porque finalmente cada una tiene su propia historia de vida, y entonces cada una tenemos que empoderarnos para poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es? La que tú decidas. Esa es la mejor decisión. La que tú decidas, eso es lo mejor. Pero aquí tienes a todas nosotras para apoyarte, para acompañarte y por obviamente ir al tiempo de cada quien a tomar las mejores decisiones para romper la violencia. ¿Qué queremos? Que ya no siga pasando eso. Es lo único que queremos, que ya no siga sucediendo esos riesgos para las mujeres, para las hijas e hijos. Y bueno, después otros autores que hicieron análisis de este círculo agregaron mayores etapas, pero finalmente es la dinámica que ahorita comenté o expliqué. ¿Cuáles son los trastornos que produce la violencia? Algunas de las características del maltrato son baja autoestima, aislamiento, miedo al agresor, inseguridad, depresión,
vergüenza, culpa, codependencia. Yo recuerdo que me he encontrado mujeres que me dicen, no puedo dejarlo, no sé qué me pasa, pero no puedo. Es como, sé que me hace daño, sé que es nociva esta relación, pero no lo puedo dejar, como si fuera una droga. Y sí, puede ser una adicción a una relación tóxica, puede ser una adicción a una situación. Pero dentro de eso también hay miedo. Cuando una mujer dice, tengo miedo, digo, yo no me pongo a pensar o a dudar, ¿será cierto? O a lo mejor el miedo es poquito. No. Cuando una mujer te dice, tengo miedo, hay que actuar. Hay que actuar inmediatamente, hay que generar las medidas de protección, hay que brindarle, cerciorarnos de dónde va a estar bien. Tenemos estancias transitorias, tenemos albergue, buscamos redes de apoyo con la propia familia. Muchas de las ocasiones buscamos redes en otros estados donde pueda sentirse segura y bien, ¿sí? Porque es lo primero, preservar la vida, proteger a la persona. Y cuando se nos dicen esas palabras, para mí y para el personal, de alguna manera, pues ya lo tenemos muy claro, que es no prejuzgar. Si te está diciendo, tengo miedo de que me pase otra cosa mayor, es tengo miedo y debemos de protegerla. Y bueno, entre la víctima y el agresor, tienen que ver las relaciones económicas, relaciones legales y relaciones emocionales. Todo esto dentro de un contexto de sociedad también. Hacen que confundan su decisión, aumenten las consecuencias del daño psicológico, la percepción de vulnerabilidad y pérdida de confianza de la víctima son graves. Entonces, poco a poco se va minando. Nos hemos encontrado compañeras, mujeres, que de verdad la autoestima está abajo del suelo. ¿Por qué? Porque todos los días, durante años, se les estuvo diciendo, no sirves para nada, eres una inútil, estás así, estás allá, no tienes capacidad, jamás vas a salir adelante sola. Una serie de información diaria, por años, que por supuesto que llegan a pensar que así va a ser, que así es, que no van a ser capaces de romper la violencia. ¿Sí? Y entonces eso, de alguna manera, pues va haciendo que el agresor vaya todavía pues, sintiéndose con mayor poder de destrucción, de hacer más daño, porque aquella persona está creyendo que efectivamente no va a poder salir adelante. Y esas son las situaciones que se tienen que identificar y romper. Toda mujer tenemos la capacidad de salir adelante. Toda mujer y todo hombre también. Tenemos las mismas capacidades de salir adelante, de ser autosuficientes, de poder estudiar, de poder prepararnos, de tener a nuestras hijas e hijos. O sea, todos tenemos las mismas capacidades de poder salir adelante. El miedo puede hacer una diferencia enorme. Entonces, en este tipo de situaciones de violencia, hay que vencer el miedo y ponerle el nombre como debe ser a lo que está sucediendo. Identificar lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que, de alguna manera, advertir y hacer. Y fíjense bien, ¿cuáles son las características también de los hombres agresores? La construcción social basada en el mito de la inferioridad femenina y la superioridad masculina ha llevado al sometimiento de las mujeres en el interior de los hogares. Estudiosos del fenómeno como Corsi y Adams concluyen que hombres agresores presentan las siguientes características: baja autoestima, ejercer control, manipulador, bajo control de impulsos, minimiza sus conductas violentas, inseguro, roles estereotipados, o sea, yo soy el que manda, yo soy el jefe, ideología de superioridad y miedo al abandono. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque son algunas muy similares.
lo que lleva a un agresor a agredir también es su propia inseguridad. Lo que lleva a un hombre a estar constantemente inventando infidelidades o celos infundados es su inseguridad, es el miedo, pero no terminamos de ponerle bien el nombre a lo que está ocurriendo, ¿sí? Y a buscar apoyos, o sea, a buscar, algo que a mí me preocupa mucho es o sea, me preocupa a todos, ¿no? Pero bajo control de impulsos, el bajo control de impulsos. Hemos visto casos muy lamentables de homicidios infantiles, de niñas y niños que pierden la vida por el bajo control de impulsos, que no fue detectado ni tratado en muchas de las familias. Y que, por ejemplo, ante el llanto de una niña y un niño y tener un bajo control de impulsos, pueden llegar a golpearlos tan brutalmente que pierden la vida. Y no nos ha tocado ni uno ni dos casos, algunos casos muy lamentables, en los que tanto mujeres como hombres realmente ha pasado esa situación de bajo control de impulsos. Hay personas que no toleran el llanto de las niñas y de los niños, no los toleran. Y empiezan a escuchar el llanto y se empiezan a molestar, se empiezan a irritar. Y entonces cuando no hay un control de impulso, pueden generar una violencia que en ese momento no van a medir el golpe, sino dan el golpe por la irritación que les ocasiona el estar escuchando llorar. Y entonces se puede convertir en un homicidio infantil. Son cosas muy lamentables, que sí hay que hablar de ellas, pues sí hay que decirlo. En nuestra sociedad ocurre. Hay un poco control de impulso. ¿Qué tiene que hacer? Ir con un psicólogo, pues. Buscar un tratamiento a la persona que le suceda eso. Ser conscientes de lo que nos está pasando y entonces pedir ayuda. Así como cuando nos duele algo, vamos con el doctor, pues igualmente. Si tengo una depresión, si traigo una baja autoestima, vamos con el médico, pues, para buscar el sentirnos mejor, el estar bien. Las órdenes de protección son de emergencia, preventivas y civiles. Alguien me tiene que decir el tiempo a mí, ¿eh? Y bueno, son de las medidas que se pueden establecer. El abandono inmediato del domicilio conyugal, la prohibición de ir a un lugar determinado, abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación en contra de la víctima, de sus bienes familiares, en sus domicilios, lugares de trabajo, recreación o donde quiera que se encuentre. Mantenerse alejado a una distancia que se considere pertinente según las circunstancias del caso y en general las que se consideren necesarias para salvaguardar la integridad física, psíquica, moral y patrimonial de la víctima. Cuando una mujer nos dice tengo miedo o si sabe que presenté la denuncia me va a ir peor, inmediatamente se empiezan a realizar las medidas de protección. Bueno, todo esto es en relación a las medidas. Para otorgar las medidas emergentes y preventivas, pues establece lo que es el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuenten. No se requiere gran cosa, pues digamos, para acreditar, para poder otorgar una medida de protección, no. Sino establecer que hay un riesgo y que obviamente pues lo que tenemos que hacer es proteger la vida, es lo primero. La duración, bueno, son de 72 horas, 8 horas para girarlas de acuerdo a la Ley General de Acceso. Y actualmente nosotros lo que hemos estado haciendo, la duración puede ser de 90 días de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que estamos haciendo es en estos casos, le llamamos una audiencia, hemos llamado audiencia combo, que en la misma audiencia se hacen varias solicitudes al juez de control. Entre ellas, ratificar medidas, por ejemplo, ¿no? Que se hayan dictado por el Ministerio Público. La violencia de género afecta a todas y a todos. Afecta a las mujeres, afecta a los hombres, a los niños, a toda nuestra sociedad. Sus repercusiones impactan a toda la sociedad con consecuencias negativas. Su surgimiento y desarrollo es producto de múltiples factores.
La violencia que los hombres y mujeres ejercen pueden adoptar diversas formas. Empieza de modo insidioso, por lo que con frecuencia es difícil de reconocer incluso por la propia víctima. En casi todas las sociedades y grupos socioeconómicos y culturales existe algún grado de violencia de género, enfatizándose más hacia las mujeres. Por su magnitud, en algunos países han empezado a contabilizar su impacto en el mercado laboral y en los sistemas de procuración de justicia y salud. El Banco Interamericano estima que los costos de violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 y el 2% del Producto Interno Bruto de los países de la región latinoamericana. Las organizaciones han venido denunciándolo. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijas e hijos. Esto también ocurre. Cuando una mujer está sufriendo de violencia, ella está sobreviviendo y en muchas ocasiones pierde la perspectiva de las hijas e hijos y qué es lo que está pasando con ellas, porque ella está enfocada en lo que le está ocurriendo a ella. Entonces pierde un poco la perspectiva de allá de sus hijos, que por supuesto también están sufriendo una situación de violencia. Pero además, pues no podemos pedir que vayan a una empresa con ideas creativas, a aportar. ¿Por qué? Porque están pensando en lo que les está ocurriendo y en cómo salir de la situación de violencia. Pues claro que todo eso tiene un impacto económico, además de que se va a atender mayormente personas en el sector salud por depresión, por enfermedades psicosomáticas, por los golpes, por muchas situaciones. Va a impactar al sector educativo porque nuestras hijas e hijos quizás no están en las mismas condiciones de aprendizaje de quienes estén viviendo violencia y quienes no. Entonces, todo esto tiene un costo, todo esto tiene un costo. Y esto también en el sector, en las empresas, también lo han advertido, porque hay ausentismo laboral después de golpes. A las mujeres les da pena ir el siguiente día mostrando algún golpe, algún morete, entonces sí hay ausentismo laboral derivado de esta situación de violencia. Por ello comento, es increíble que todavía no demos la dimensión, no tengamos la visión de poder advertir, por supuesto que esta es una problemática que tenemos que poner a muy alto nivel para poder visibilizarla y atenderla. Y que nos corresponde a todas y a todos, como parte integrante de la sociedad, no solamente a las autoridades, a todas y a todos. ¿Por qué? Porque apenas así podemos hacer un cambio cultural. Factores de riesgo que hemos detectado: bajo nivel educativo, la exposición al maltrato infantil, la vivienda de la violencia entre los progenitores, trastorno de personalidad antisocial, el consumo nocivo de alcohol, actitudes de aceptación de la violencia, desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para resolver los conflictos están estrechamente asociados a la violencia ejercidos por cualquier persona. Factores de protección: rechazar la violencia al comprender la naturaleza destructiva que tiene, no solo para la víctima, sino también para quien la ejerce y para el sistema social en el que se produce. Rechazar la violencia en todo sentido. Si vemos en algunos espectaculares, si vemos en medios de comunicación, si vemos en nuestros teléfonos celulares, o sea, tenemos que tomar ya esa conciencia. Y después de haber estado aquí, yo creo que voy a tener la garantía de que ya todos vamos a rechazar esa violencia. Y que si nos llega algún mensaje de ese tipo a nuestro celular, no lo compartamos. No hay que abonarle a una cultura de violencia, sino al contrario. Ya hay que disminuir y vamos hacia una cultura de respeto y de igualdad. Y esas son las acciones que cada una de nosotros podemos hacer, no solamente las autoridades, sino todos como sociedad. Aceptar que el origen de la violencia es muy complejo y no atribuirlo a una única causa, es multifactorial, aquí incide mucho. Y yo sostengo que más que un círculo, esto es como una espiral, porque no solamente en la sociedad estamos tú y yo como pareja,
donde hay un círculo y se repite la violencia. No, porque estamos inmersos en una sociedad en los que hay muchísimos factores. Hay factores desde, como ahorita comentaba, las drogas, hay factores como medios de comunicación, hay factores de distintas creencias, ideologías, hay factores. Y entonces no solamente somos tú y yo los que estamos aquí en casa encerraditos, sino que tú y yo, pues obviamente formamos parte de una sociedad. Y en esa sociedad es una espiral en la que de alguna manera estamos inmersos y somos parte de esa espiral y por lo tanto, pues también vamos girando y se va reforzando esta situación de violencia. Comprender el proceso por el cual la violencia genera violencia no como algo automático o inevitable, sino como consecuencia del deterioro que puede producir en las personas y grupos que la sufren. No habituarse a la violencia como procesos normales, incluyendo los que vemos en los medios de comunicación. Recordar que la violencia no es aquella que implica el uso de la fuerza física, sino también la violencia psicológica de naturaleza gravemente destructiva para la personalidad o el bienestar emocional de las personas. Reconocer que toda persona es valiosa y debe de ser respetada y tratada con dignidad, sin importar su edad, sexo, raza o condición sexual, o por lo tanto merece ser escuchada, querida y tomada en cuenta. Denunciar los casos de violencia de género. Las víctimas de maltrato generalmente solicitan esto, es lo que generalmente llegan a solicitar. Apoyo para el trámite de divorcio, que se le llame la atención a su pareja. Fíjense bien, que se le llame la atención a su pareja. ¿Qué falta ahí? Pues decisión. Es porque no puedo tomar una decisión y quiero que alguien le llame la atención. Apoyo para recuperar sus cosas o bienes, que cumpla con los gastos en el hogar. Apoyo cuando él amenaza con quitarle los hijos. Recuperar a sus hijos cuando él se los ha quitado. Apoyo para irse del hogar conyugal. Ayuda para encontrar sus propios errores, mismos que supuestamente ocasionan el maltrato por parte de su pareja, y que se le levante un acta por lesiones. Esas son, digamos, las voces, ¿no?, de quienes acuden. Y bueno, con esto concluyo. La paz se construye en base a la igualdad, al respeto y aceptación de los demás. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme. A ver si tienen, creo que no, te fallé con el micrófono, ¿verdad? ¿No? ¿Sí se escuchaba? Ah, ok. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Siempre que voy a algún lugar a hablar de estos temas, me motiva el hecho de que si una persona la hice o logramos reflexionar con todo el material, totalmente vale la pena. Y de verdad eso deseo, que se haya quedado algo de lo que aquí compartí, y sobre todo esa parte que a todos nos corresponde, de ser más conscientes de qué implica el rechazar una situación de violencia para ir cambiando nuestra sociedad. De lo contrario, estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los que la tecnología es muy rápida y tenemos que tomar decisiones asertivas en ese sentido. Entonces, no replicar porque ya vamos a saber qué implica, sino abonar a una cultura de paz. Lo podemos lograr, esa es la ventaja. Sí. Inicialmente me tocó de alguna manera cuando se llegaba a pensar que quizás para una mujer era muy difícil, por ejemplo, estar en una agencia investigadora. Se consideraba que era por el tiempo de trabajo que implicaba, por tener que interactuar con agresores, con delincuentes. Se pensaba que una mujer difícilmente iba a poder estar en una agencia e investigar estos casos
de delitos. Entonces ello conllevaba como que un periodo de, ¿y podrán las mujeres? Y irán, o sea, en los tomadores de decisiones sí tenía un peso y por supuesto que eso inhibía que a más mujeres se nos dieran las oportunidades de ascender o de ocupar ciertos cargos, porque se tenía esa duda o temor de que quizás las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no pudieran realizar estas funciones. Entonces, eso de alguna manera sí lo advertí, creo que muchas de las compañeras igual, pero la verdad lo vi como me tengo que seguir preparando, tengo que seguir esforzándome para que vean que las mujeres sí podemos estar en este tipo de agencias o de unidades, que sí podemos realizar bien el trabajo. Eso es lo que en lo personal ocurrió. Por supuesto que sí teníamos que demostrar mucho más, teníamos que demostrar, no, a veces no el 200, hasta el 300, ¿no? De demostrar, ¿por qué? Porque siempre estamos siendo observadas, a diferencia de un hombre. Un hombre generalmente no se le va a ser tan observado como una mujer sobre el desempeño de su función, cómo lo está realizando. ¿Por qué? Porque no está en tela de duda, ¿sí me explico? Sino que más bien somos las mujeres. Sin embargo, eso creo yo que nos ha hecho a las mujeres también más competitivas, que nos esforcemos más, que siempre estemos buscando cómo incidir positivamente, cómo hacer más trabajo, y lo están demostrando, pues, porque es así. Igual como fiscal, yo te aseguro que voy a ser más observada, más criticada, y por ello es que también me esmero más en hacer mejor mi función en ese sentido. Me encontré de alguna manera también con trabajo, por ejemplo, generalmente hay más hombres que mujeres en este tipo de funciones. Convivo diariamente con compañeros titulares de las fuerzas federales, Marina, del ejército, de todo. Y de alguna manera soy consciente de que estamos en una cultura que fuimos educadas y educados todos de manera patriarcal, de tal manera que no tomo las situaciones de manera personal, sino consciente de esa cultura. Eso me ha servido mucho porque también he generado habilidades para saber cómo de alguna manera ir trabajando con todos mis compañeros, ¿no? En el respeto, y créeme que súper lo he logrado. O sea, de verdad todos los compañeros en los distintos ámbitos me han tenido un gran respeto, escuchan las opiniones, las aportaciones, incluso puedo decirles que en ocasiones hasta me esperan, no, vamos a que ella lo vea y que nos dé su punto de vista y nos dé su opinión. Y eso me ha parecido excelente, extraordinario, porque es un reconocimiento no solamente a mí como fiscal, como mujer, es un reconocimiento para todas, porque el trabajo y el avance que haga una es abrir brechas para todas. Entonces, por eso es que también me esmero, porque sé que estamos en una cultura así, y entonces tengo que hacer lo mejor posible mi función, porque no nomás soy yo, son todas las mujeres que están en los distintos ámbitos, en seguridad, en justicia y en toda nuestra sociedad. Yo les aseguro que sí estamos ganando terreno, estamos ganando respeto, estamos ganando igualdad, que eso es finalmente lo que queremos, ¿no? Estar a la par. Y sí necesitamos las mujeres estar en la toma de decisiones, porque es distinta la visión y debe ser una visión compartida. O sea, ambas visiones debemos de sumar a esta sociedad. Por eso es importante que estemos las mujeres y que estemos preparadas para todo ello, conscientes y obviamente seguir avanzando, seguir construyendo una sociedad más justa, que es a lo que estamos llamadas, ¿no? O llamados. Entonces, esa ha sido mi experiencia. No puedo decir que de alguna manera me sienta mal no, son aprendizajes. Todo para mí ha sido un aprendizaje extraordinario y muy agradecido también con todos mis titulares, porque a todos les aprendí, todos me aportaron y además todos creyeron en mí. Entonces, digo,
creo que eso ha sido muy positivo, ¿no? Para mí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Gracias. ¿Cuál es su opinión en relación a las marchas que se han venido suscitando y el desarrollo de cómo se han estado presentando? De las marchas de las mujeres, ¿no? Bueno, las manifestaciones han sido a nivel mundial. A nivel mundial se está alzando la voz de muchas mujeres, precisamente en rechazo a la situación de violencia, en rechazo al no respeto, digamos, a esa igualdad que nos merecemos todas. Yo veo de alguna manera como un proceso hasta cierto punto, de alguna manera natural, que muchas mujeres levanten la voz y que empiezan a exigir. Recordemos que también derivado de muchas manifestaciones es que las mujeres logramos el derecho al voto, logramos el derecho a la educación, logramos el derecho, o sea, muchos de los derechos que actualmente nosotras gozamos se derivan de luchas de mujeres que nos antecedieron y que incluso muchas de ellas dieron la vida porque nosotras podamos tener ahorita mejores condiciones de poder simplemente estudiar, de poder acceder a una carrera, de poder prepararnos. Entonces, de alguna manera hay el feminismo y esta situación de lucha tiene muchísimos años. Así que de alguna manera yo veo natural que muchas muchachas jóvenes se estén manifestando. Lo que necesitamos es como sociedad que estén bien informadas en relación a todo lo que también los avances que se han hecho normativos, lo que se ha venido generando en todas las diversas instancias, dependencias, porque también es un derecho que las mujeres estemos informadas en ese sentido. Y obviamente hay una libertad de asociación y de poderse manifestar. Así que esta última manifestaciones estuve al pendiente que se generó en el municipio, por ejemplo, de Cajeme, de Hermosillo, de Guaymas, de San Luis Río Colorado, de Nogales, y todas ellas dejaron muy claro un feminismo, dejaron claros las manifestaciones de igualdad, de poder luchar por más derechos, por el respeto a los derechos. Que se pueda criticar de alguna manera que si esas manifestaciones son violentas, que causen daños y ese tipo de situaciones, bueno, ellas lo que comentaban era decir, ya nos tuvieron muchos años mansas, ya nos tuvieron muchos años manifestando con manifestaciones calladas, y entonces queremos hacer patente que aquí estamos y que vamos por nuestros derechos. Por supuesto que de alguna manera pues, generan una situación en la sociedad, en el resto de la sociedad, ¿no? Donde hay un rechazo porque dicen pues no debe haber violencia. Es violencia, finalmente es violencia. Para manifestarse y dejar claro que vas por tus derechos, pues no necesariamente tienes que ser violenta, ¿sí? Por ejemplo, yo con esto que ahorita compartí con ustedes, pues yo soy feminista y hace muchos años que estoy en la causa por las mujeres, pero mi feminismo yo decido manifestarlo de esta forma, yo decido transmitirlo de esta manera y en la trinchera en la que me ha tocado, porque dentro de todos mis años trabajando en la Procuración de Justicia, siempre he buscado y he sido proactiva de buscar y por los derechos de las mujeres, siempre. Entonces yo tengo un feminismo, me considero feminista, pero yo decido que lo hago de esta manera. No sé si haya otra pregunta. Sí. Creo que aquí, ¿sí? ¿Se escucha? Antes que nada, muchas gracias. Me voy a quitar el cubrebocas. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo y me llevo muchas cosas, la verdad. Yo creo que lo que más rescato
es la importancia de cambiar esos estereotipos que traemos de hombre, de mujer, de poner en un cuadro las características y la importancia del manejo de las emociones, o sea, la importancia de lo que decía, de ese control o de ese dominio. Y ahí me lleva a la parte de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de procuración de justicia para que los que tratan o los que atienden, llámese, no sé, desde policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, para que trabajen esta parte de la inteligencia emocional? Porque se capacitan mucho, pero a nivel, pudiéramos decir, entre comillas, técnico, cuestiones legales, cuestiones a lo mejor de procesos, de protocolos, pero ¿qué se está haciendo o qué se pretende hacer en la parte esta de la emoción, de la empatía? Y si hay acciones para contener, porque normalmente las personas que están expuestas o que viven diariamente en medio de la violencia y atendiendo la violencia, llega un momento en que se saturan y se bloquean y tienen que poner por protección, por sanidad mental, tienen que empezar a ser duros o fríos. Entonces, no sé, hasta donde sé, no hay, entre comillas, como que decirte, tienes la obligación o tienes que ir 1 hora a terapia psicológica para que toda la basura que te entró en esta semana la puedas sacar. ¿Qué avances hay al respecto? Muchas gracias y muy importante tu pregunta. Sí, acá hablábamos de una capacitación sistemática, o sea, debe ser constante la capacitación permanente, digamos, en perspectiva de género, debe de ser así. Deben de realizarse todos los protocolos de trabajo, de atención, con esa mirada de perspectiva de género, pues, ¿no? Para que vaya permeando. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos estado trabajando bastante en capacitación con perspectiva de género, en analizar los protocolos, los modelos que sean con perspectiva de género. Hemos tenido de alguna manera el apoyo, porque hicimos unas metodologías, aplicamos aquí en Sonora unas metodologías, denominada una de 100, un reto de 100 días, y VAR significa violencia de alto riesgo. Y en esas dinámicas que fuimos acompañados por asesores externos, por consultores que son auspiciados por USAID, de alguna manera monitorearon cuál fue la dinámica que logramos aquí en Sonora. En esas dinámicas o en esa metodología, además de enseñarle a nuestro personal operativo cómo actuar, cómo resolver de manera más eficiente y rápida, con empatía, todos estos casos, estas metodologías interactuábamos con las distintas dependencias que tienen que ver con el sistema de justicia, con el Instituto Sonorense de las Mujeres, con el Poder Judicial, con la Defensoría Pública, con la Secretaría de Seguridad, con académicos, empresarios, sociedad civil. Y por primera vez en la historia hicimos este tipo de dinámicas en las que no vamos las dependencias de manera aislada, sino que vamos coordinadas, y no coordinadas de palabra, coordinadas en hechos, porque en las mesas se trabajaban con personal de las distintas dependencias para lograr estos objetivos. Finalmente terminamos estas dinámicas, estas metodologías, se quedaron al interior de nuestras instituciones, seguimos trabajando con ellas. Esto nos potenció, por supuesto, los resultados, pero además USAID califica el trabajo que hicimos y nos acompañará por 5 años más. La Embajada de Estados Unidos con recursos para precisamente seguir haciendo estos trabajos de capacitación, de formación, de contención. Y ahí tenemos, por ejemplo, a JAVA. JAVA es uno de los programas que está trabajándose en la institución, y uno de los componentes de JAVA es la contención de nuestro personal operativo. Porque así es, hay un desgaste por empatía que se genera
síndromes de burnout, algunos síndromes por empatía, de estar atendiendo en el día a día situaciones de drama, situaciones de violencia. Y por supuesto que se va naturalizando y se va endureciendo el personal. Y entonces tenemos que tratarlos para efecto de hacer esa contención emocional. JAVA es un programa también auspiciado por Estados Unidos que nos va a estar brindando esta contención a nuestro personal operativo. Entonces, vamos trabajando y vamos avanzando, y es como les digo, ir reconociendo, digamos, todas las áreas de oportunidad que como instituciones y que como sociedad también tenemos para ir dando pasos avanzados en este sentido. Gracias por la pregunta. ¿Listo? Pues muchísimas gracias, ingeniero Moya, por esta invitación. Muchas gracias. Creo que ha sido altamente ilustrativa y con una cantidad de información muy importante, Claudia Indira, lo que aquí nos has presentado. Creo que tienes toda la razón cuando señalas estos elementos y sobre todo, yo lo voy a externar porque así lo vivimos aquí. El personal del ISAF está sujeto a un proceso de alta presión. No de ahorita, de siempre, y ahorita más presión tienen. Y esa circunstancia obviamente pues se refleja en todos los ámbitos. Es imposible separar la parte laboral de la familiar, la parte emocional. No se puede separar, pues no puedes tú llegar a tu casa y como mucha gente propone, pues deja fuera la mochila, ¿no? Y entras a la casa y haces. No, eso es imposible. Podrás hacer un ejercicio, pero no lo tienes. Y pues yo soy muy así de que me brincan las ideas y salen. Muy recientemente en institución, apenas tenemos un mes trabajando con un área de psicología interna aquí en la institución, precisamente para que el personal tenga la oportunidad de tener ese contacto con alguien externo y poder ir descargando esto de lo que señalábamos ahorita. Pero veo que ustedes tienen un área también de aplicación psicológica muy importante. Quisiera plantearte la posibilidad de hacer un convenio de coordinación para que nuestras áreas de psicología puedan alimentarse más en información, que nuestra psicóloga, ¿no?, que aquí está presente, pueda tener ese vínculo institucional con ustedes para que en toda la secrecía que corresponde, y si alguno de mis colaboradores estuviera sufriendo condiciones de esta naturaleza y que por vergüenza, por miedo, por temor, por qué irán a decir los demás, requiere de una ayuda más especializada o de la posibilidad inclusive de una orientación más precisa para poder superar las condiciones en las que se encuentran, pudiéramos hacerlo de manera coordinada. ¿Sí? Muchas gracias. Ya me dijiste que sí, no me conoces. Sí. Muy bien. ¿Quién va a hacer la entrega? Tú, Cintia. Adelante, pásale para que después de eso me permitas. Cintia. Híjole, pues nos dejó con la boca abierta con toda la información que nos dio. Hemos tenido 2 días con una serie de conferencias sobre este mismo tema y la verdad es muy apasionante. Y más como mujer, que también defiendo mucho esa parte. Yo también me considero feminista y muy apoyadora en todas las labores que se pueda a favor de nosotras. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Nos emocionamos mucho todos cuando nos dijo que sí. No lo podíamos creer. Y pues le queremos entregar este reconocimiento que dice: el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Indira Contreras Córdoba por haber conmemorado, porque para nosotros es una conmemoración, con el personal de la institución, el Día Internacional de la Mujer con la conferencia Prevención a la Violencia de Género. Hermosillo, Sonora, 10 de marzo de 2021.
pues firmado por nuestro auditor mayor. Muchísimas gracias. Aquí le entregamos. Bueno, no acabamos aquí todavía. Pero, sí, bueno, le entrego. Muy bien, muchas gracias. Bien, antes de despedir a nuestra invitada de este día, ahora voy a cambiarme de cachucha, ¿no? Ya voy a salir de esta reunión y me voy a ir a otra. No quise desaprovechar la oportunidad. Miren ustedes, en el año 2017, cuando me tocó iniciar mis funciones aquí en la institución, nosotros pues hicimos una actividad, hicimos un acto, más que actividad, es un acto, mediante el cual nos preguntamos, bueno, la institución que ha venido haciendo siempre, desde que existe la fiscalización, bueno, pues normalmente señalar los errores que los demás tienen, ¿verdad? Estar observando incumplimientos, faltas a la norma, responsabilidades, seguir, establecer acciones. Pero desde que iniciamos nuestra actividad aquí en la institución, pensamos que las cosas tenían que cambiar, porque una fiscalización que no aporta que las cosas cambien, pues no funciona. Y en ese sentido, en el 2017, cuando hacemos la revisión de la cuenta pública de ese año, es decir, en el 18, en agosto del 18, cuando entregamos un reconocimiento a aquellas organizaciones e instituciones que a la fecha de la entrega al Congreso del Estado no tenían observaciones. Y lo dejamos de hacer en el 19 porque fuimos sujetos de violencia por parte de algunos medios de comunicación, ¿no? Sufrimos la violencia por tratar de decirle a los demás, miren, esta institución cumplió correctamente con sus obligaciones. Por eso quise aprovechar tu presencia aquí, Claudia Indira, para hacerte entrega del reconocimiento a la Fiscalía General por haber tenido 0 observaciones en la revisión de la cuenta pública 2019 al momento en que se entregó al Congreso del Estado. Es muy sencillo, pero te voy a decir lo que yo considero que representa. Es el esfuerzo de toda tu institución por hacer las cosas correctamente. Tú tienes ahí a una talentosa mujer, Alejandra, ¿sí? La conozco hace muchos años. Sé el trabajo que ella hizo en el Supremo Tribunal de Justicia. La conozco desde que ella trabajaba en el ISSSTE y sé que es una mujer muy comprometida. Y contigo pues han hecho una marcuenta increíble por mejorar las cosas al interior de la institución. Por ese motivo, para mí es un enorme placer entregarte este reconocimiento que el ISAF te hace por haber tenido 0 observaciones al momento de la entrega de la cuenta pública. Mis felicitaciones para todos ustedes. Y si me permites, y dado que está aquí nuestra amiga Blanca Saldaña, pues Blanquita, tú sacaste el mismo boleto de la rifa. Y queremos hacerte entrega también de tu reconocimiento al Instituto de las Mujeres por no haber tenido observaciones al momento de la entrega de la cuenta pública. No, mis felicitaciones. Tuyos, No. Muy buenas revisiones. Sí. Quiero decirles que la Fiscalía General no se distinguía precisamente por el manejo y el control de los recursos que aplicaban. Es una institución muy compleja, es muy difícil poder tener ese control. Se ven ustedes expuestos en cada momento en condiciones extraordinarias que tienen que atenderlas y cumplir su responsabilidad dentro de todo ese ambiente y cuidando en todo momento el correcto ejercicio del recurso público es un esfuerzo doblemente reconocido. Por ese motivo es muy satisfactorio hacer. ¿Sí? Raquita, igualmente.
A pedirle. No, muchas gracias. No, muy amable. Pues les agradecemos mucho su presencia.